Hoy es el Día Internacional del Comercio Justo, que se celebra en todas partes del mundo cada segundo sábado del mes de mayo, como una manera de apoyar a los artesanos y los productores del planeta. Y Ya. los principales objetivos del Día del Comercio Justo también es solidaridad con los artesanos y también es primar a las personas frente a los beneficios económicos y conseguir derechos laborales que permitan tener Muy a cierto. las personas una vida digna, luchar también por el consumo responsable en el mundo y también la protección del medio ambiente. Y aquí con nosotros tenemos a Judith Cóndor, que es miembro asociada de la Organización Social del Comercio Justo también. Y aquí tenemos a nuestra invitada Olinda, que es líder en su comunidad de Cantagallo, y también artesana, artista y cantante, reconocida ya casi por todo el mundo, en Rusia, ha estado en España, Brasil, México. Y sí, queríamos empezar esta conversación contigo, Linda, a ver cómo estás primero tú y tu familia, y también hablar cómo está la situación del coronavirus en tu comunidad, en Pucallpa y también en Cantagallo, donde permanecen muchas familias el grupo Shipibo Conmigo, y cómo les está afectando esta pandemia. Bueno, ¿me está preguntando a mí? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco por la invitación, Alexandra y la señorita Judith, ¿no? Mucho gusto, ¿no? Soy Olinda Silvano Inoma. Mi nombre en Shipibo es Rishin Apple, ¿no? Y vivo acá en la comunidad de Cantagallo. Acá en Lima, 5 minutos, Palacio de Gobierno, una comunidad que practica su costumbre, sus raíces, o sea, su identidad, ¿no? A pesar que vivimos lejos de nuestros ríos, lejos de nuestros bosques, pero siempre estamos manteniendo. Y ahora con esta pandemia nos encontramos acá luchando, resistiendo, ¿no? Bueno, ¿sigo hablando? Sí, qué bien. Sí, ¿nos puede contar cómo les ha afectado la pandemia a su comunidad? Bueno, en primer lugar, no pensábamos que iba a pasar eso. Teníamos muchos planes, ¿no? Pero al día, como faltando 3 días, nos cancelaron todo. Mi viaje fue cancelada. Iba a cantar en Teatro Nacional, acá Gran Teatro, pero fue cancelado todo. Entonces pensé que iba a pasar una semana o 2 semanas, no sentí nada de golpe, ya nosotros vamos a pasar, ¿no? Pero después que ya fue pasando el tiempo, uno ya va acabando lo que uno ha dado, o uno que ya va sintiendo, las madres también que empezaron a escuchar que moría en otros países, que esto, y llegar acá en Perú, entonces empezaron a decirme, ¿no? Como soy representante de arte y cultura y secretaria de las madres artesanas para sacar adelante en arte, y también soy presidenta a nivel nacional de la Amazonía y andinos. Entonces, me empezaron a contar, ¿no? Empezaron a ver su lágrima, a sentir el golpe. Nosotros ambulamos diarios, se salen a ambular y ya no pueden ambular, ya no pueden vender su artesanía, nos vamos a morir de hambre. Si no nos mata el virus, el coronavirus, nos moriremos de hambre. Pero yo le dije, no estamos sola,
tenemos nuestros aliados, tenemos nuestras personas que nos quieren, yo sé que nos van a apoyar. Y así fue. Entonces, yo le dije que bordaran las telas, que sigan haciendo su artesanía, que no vean tele, que no vean, que no escuchen la noticia, o sea, para que esté tranquila, ¿no? Porque si vemos diario ahí, entonces nos desesperamos, nos agarramos en el nervio, ya el miedo, ¿no? Entonces es bordar y te olvidas y vas haciendo el trabajo, Sí. ¿no? Y entonces, y después, las mamás empezaban a traer mi arte y tomarle foto y poner en el Facebook. Algunos lo pudo vender y algunos tampoco no pudo vender. Y después también me agarró la gripe fuerte, entonces ya no pude continuar más, ¿no? Entonces, pero seguía las amigas, gracias a Alexandra también que nos apoyó un montón, no pudieron compartir con 300 habitantes de la comunidad, quizás más, hasta llegó 4 porque hasta 400 creo que llegó, ¿no? Porque tenemos que compartir lo que nos traen, porque nosotros acá estamos 238 familias en la comunidad de Cantagallo, pero después llegaron visitas de otro, de Ica, de Nazca, de Lurín, o sea, lo que han venido a trabajar. ¿Y qué sabes de la comunidad en Pucallpa? Ajá. Esta es comunidad Cantagallo. Sí, En sí, comunidad de Pucallpa también estoy escuchando que ha muerto una señora, un señor, un señor de edad y otros también un joven, o sea, están muriéndose, ¿no? Está muriéndose porque a veces en la puerta llega al hospital y no hay atención porque están llenos. Entonces, algunos les digo que se pueden tomar las plantas medicinales. Las plantas medicinales, porque eso es lo que estamos tratando acá en Cantagallo, estando a pesar de lejos de la comunidad, ¿no? Que acá nos conseguimos el eucalipto, el, el jengibre, el cebolla y el limón. Hace hervir y eso se toma caliente, caliente y también ponemos mentolato en cuchara caliente y con eso nos frotamos y con eso todo el cuerpo de pie a cabeza, entonces no nos pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo porque tenemos miedo de ir al hospital porque si no, va a llegar, no hay oxígeno o no hay cama y puede pasar. Entonces, acá nomás es tratarlo. Pero y también estamos quemando el caparazón de la tortuga, o sea, las hojas de eucalipto seco, o sea, espantándola mal. Entonces, estamos un poco tranquilos. ¿Hola? Sí. Sí, y con fuerza y con fe y tener esperanza de seguir con la vida después de esta pandemia. ¿Y has recibido apoyo de parte del gobierno en tu comunidad? Bueno, en primer lugar, nosotros acá en la comunidad no contamos con servicio higiénico. Entonces se veía que nosotros tenemos que caminar 10 minutos o 5 minutos para buscar un baño. Entonces de ahí nosotros teníamos que reclamar, junté todas las madres. Entonces hicimos como una reclamo. No tenemos servicio higiénico, ya no tenemos alimentaciones, no podemos salir. Y eso era así. Entonces, de esa manera, el gobierno nos trajo puros lentejas y aceite chiquititos y eso, ¿no? Pero sin arroz. Pero uno no se puede comer puro lenteja.
Debe haber un poco de arroz también, ¿no? Pero fue recibido eso, ¿no? Entonces eso, y después nos ofrecieron que iban a traer servicio paños secos, ¿no? Pero después no llegaba, y yo seguía piteándole, yo seguía reclamándole, seguía con las madres, y hasta que el último nos trajeron. Qué bueno. Entonces después también esa es la ayuda que nos dio la Municipalidad de Lima, y después trajo también las madres artesanas, Ministerio de Cultura, los que no han recibido el bono, los 380 soles que había. Muchas mujeres, muchos hombres no lo recibieron, ni las mujeres viudas salieron, o los finados, ¿no? Entonces hubo un choque. Entonces de esa manera también el Ministerio de Cultura trajo un poco de canasta y reparto, ¿no? Entonces eso, ¿no? Pero como digo siempre, que nosotros no comemos una sola vez, siempre hay necesidad, y ahora sigue aumentando la cuarentena, entonces ya sentimos el golpe fuerte. El golpe fuerte porque el Estado también, la ministra que está gobernando, no quiere saber nada con los pueblos vulnerables, solamente le da preferencia a los bancos, dándoles un montón de dinero para que sea, no lo sé, que el ministro nos ignora a las personas vulnerables. Es una pena porque quizás nunca ha llegado a tener necesidad, ha vivido, ha crecido en cuna de oro quizás. Entonces esa clase de persona no tiene humano, no siente la pena, o no siente, ¿no? Siempre piensa que los demás son solamente siempre como animales. Nosotros no somos animales, somos seres vivos, somos que difundimos la cultura de nuestro país, Perú. Hacemos el arte y hacemos quedar bien a nuestro país, pero a veces hay gente que nos ignora, gente que no piensa en las personas, en los hermanos andinos que siembran su papa, que también hacen su arte, un tanto como Sierra y Selva y Costa, ¿no? Entonces, eso nos choca. Y ahora acá estaba como 2,000 personas de los visitantes que han venido a trabajar en búsqueda de hacer estudiar a sus hijos, pero jamás pensaron que iban a agarrar la pandemia, la cuarentena, el coronavirus. Entonces pensaron que ellos iba a pasar y que ya iba a ir. Algunos han podido regresar y algunos no. Y ahora es una gran pena que están yendo caminando desde acá, desde Lima hasta Pucallpa. Hay una versión que hay, no lo sé si está cierto, en el túnel ha pasado y no apareció 2 jóvenes. Entonces, algunos sí pudieron llegar después de 4 días, después de 3 días, y la gente acá estamos, nosotros como Cantagallo, nuestra casa es de 4 metros por 5 y no nos alcanza. Entonces, hay una iglesia acá, los hermanos, siempre hay en las comunidades iglesia cristiana, y lo han recibido ahí y están durmiendo en el suelo. Ese es el colmo que hace el Estado, que el Estado dona a los alcaldes, y el alcalde regidor regional de Pucallpa no mueve. Y la gente está acá dando la vuelta. Ya no tiene con qué pagar su alquiler, ya no tiene con qué comer. Y acá están caminando. Entonces, eso a mí me duele, a mí me da pena a verles que la gente está así, alborotado, caminando, ¿no? Y quieren regresar. Y así, anteayer han ido otro grupo, como 20 personas, se fueron caminando, no sé si habrán llegado, no lo sabemos, pero la más da pena son las mujeres que son de tercera edad,
La tercera edad no puede ir caminando. Tiene que haber un bus. Ni siquiera el bus del Ministerio de Transporte no aparece siquiera ofrecer. No, si yo puedo llevarles a la gente que necesita, regresar a su pueblo, porque ahí lo van a comer su plátano, ahí van a comer su yuca, su pescado, ¿no? Entonces, acá en la ciudad, nada hay regalado, nada hay para agarrar nomás. No hay chacra para ir a cortar nuestro plátano y traerlo. No, pero nosotros, como estando acá, tenemos casita y algunos no tienen, pues, dónde estar. Entonces, es una gran pena, señorita. Sí. ¿Aló? Ujú. ¿Me escucha? Sí, es una pena que todavía el gobierno peruano todavía hay muchas injusticias contra la población indígena. Sí, más lo que nos apoyan son nuestras amigas que trabajamos como artesanas, trabajamos haciendo proyectos con los diseñadoras, con las amigas que nos visitaron. Entonces ellos son los que nos están apoyando más que el Estado. Ya. Linda, nos has prometido hacer un bordado, ¿es verdad? ¿Cómo? ¿No puedes también hacer una pequeña demostración de un bordado? Bueno, Sé que también has estado hice, haciendo talleres por Zoom también con tu hijo. sí, también en esta pandemia ya no podemos hacer exposiciones, ni participar en la feria, ni ir a trabajar, porque entonces hemos pensado hacer, ¿no? La tecnología, utilizar, bueno, yo soy mujer de edad y mi hijo es el moderno, que recién es joven, entonces hemos pensado a dar taller para probar cómo, si la gente le gustaba o la gente les pagaban algo, pero sin cobrar mucho, porque yo antes me cobraba un poco más, 100 soles cada persona. Entonces hemos visto cómo es pandemia, nadie trabaja, ya pues 50 soles para poder sacar algo, para poder pagar nuestra luz, nuestro agua, ¿no? Y apoyar también a nuestra familia que están en la selva, mandarle algo también. Podido a entrar en la aplicación Zoom, entonces sí fue éxito, y mi hijo que ya sabe hablar más el castellano, yo no tanto, yo no puedo explicar mucho en castellano, sí, pero si fuera con mi lengua sí lo explico muy bien, ¿no? Pero entonces él ha puesto esas páginas, entonces ahí está dando y la gente sí se inscribieron y sí le están gustando, sí lo están aprendiendo. Hay que tener dinámica, hay que tener amor al arte y enseñar cómo nutrir en esta pandemia que estamos pasando. A veces algunas personas están solitarios, algunos están acompañados y algunos están con su familia, también ya se cansa, entonces quieren ver otra persona. Entonces acompañarnos como dice, a sentir vivo, a sentir nutrirnos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos pasado hoy día, también le hemos dado turno mañana y turno tarde. Entonces, así se sienten como acompañadas, o sea, conocer el arte, sentir la vida, que sí existimos, sí seguimos como resiliencia, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que estamos sí, haciendo, señorita. Y Olinda, pronto ¿no podrías? Vamos a hacer también el idioma shipibo. Algunas personas querrán aprender el idioma shipibo, entonces también lo vamos a hacer, pero dando otra persona oportunidad. Un maestro, un joven que es reconocido por el Ministerio de Cultura, pero ahorita no tiene trabajo, entonces le vamos a dar oportunidad para que él pueda ganar algo para su familia. Entonces vamos a hacer el idioma, taller del idioma shipibo. Hay algunos que quieren shipibo, bienvenido, ¿no?
Ujú. Ah, qué bien. Y nos puedes Y mostrar después lo vamos a buscar otro madre si da la oportunidad para que puedan hacer, porque mi hijo es lo que todas esas aplicaciones maneja, yo no tanto, pero ahí estoy aprendiendo también. No, realmente me emociona, ¿no? Ver la innovación que hay en ti, en tu familia y en la comunidad. No creo que sea posible, pero de repente es posible que nos hagas una demostración del bordado. Ajá. ¿Tú crees que es Claro que posible? sí. A ver. Claro que sí, señorita. Ahorita voy a prender la luz un ratito, ya está oscuro. Ya. Gracias. Michelle. Y luego el mensaje. Bueno, en esta pandemia también estamos haciendo el diseño. Mira los diseños que estamos haciendo, mira. Bueno, esto. Tú tienes buena campaña, mejor tu cámara, ¿no? Sí, mira, ¿ves? Ya, sí. Sí, veo. Mira, ¿ves? ¿Y qué significa? Esto va a ser, he ganado un concurso el año pasado para hacer un cuento. Cuando la abuela me donó los colores, la abuela me regaló los colores de candela, es mi historia, ¿no? Que lo fue criado por la abuela y que me enseñó estas cosas. Entonces, estos va a hablar, esto va a ser un libro para los niños. Entonces, puede contar como historia, como cuento. Entonces, esto, ¿no? Esto es la constelación, la fuerza de la energía, ¿no? Entonces, así vamos a seguir trabajando. Y acá también, mira. No, este es el diseño de Johnny Ganner, que es la madre de la tierra, que es la madre del agua, ¿no? Entonces, no lo podemos ver, no lo puedo ver. Ay, no puedes ver. Ahora sí. Ahora sí, creo. A ver. No, mira. ¿Ves? Sí. Ahora sí. ¿Y eso qué es? ¿Eso es el agua o la madre tierra? Esa es la madre del agua, de la madre de la tierra. El runí significa que es el Yakumama, ¿no? ¿Qué es el Yakumama? Es una serpiente grande, pero poderosa. Espérate, acá también tengo más. Se me cayó acá. Entonces tengo varios, ¿no? Entonces, así voy trabajando. Esto también, mira, esto significa, no se ve la nube, pero esto significa el diseño de las nubes, ¿no? Mira, fuerza del universo, ¿no? Y esto es de las plantas, ¿no? De la naturaleza. O sea, y este es el diseño de corazón. Este es el diseño de corazón, ¿no? Entonces, así, estos no hay repeticiones, es una sola pieza. El que no es inspiración, ¿no? Entonces, y acá ya lo bordamos. Estoy haciendo bastantes cosas. Soy muralista y de ahí también me va a salir para hacer murales. Mira, cómo estoy haciendo. ¿Ves? Veo no, se ha cortado. Ahora sí. Oh, ya, sí, ya veo. Uy. Sí. Esto se ha hecho con corteza de caoba pintado. Esta es la caoba. Es una así, mira. Sí. Es una madera. Entonces eso se sancocha y se empieza a teñir la tela. Y al teñir queda bien marroncito, bien colorado, bien marroncito. Y después se pinta con el barro. Y al pintar con el barro, ya al lavarlo, queda negrito. Todo es nuestro arte, es ecológico. Mira, acá que he pintado con barro, mira, está barro. Una vez que lava eso, ya va a quedar así, negrito, y después ya se borda. Ya.
O sea que todo el arte es teñido con la corteza. Y esto es, ya mira, y esto es en blanco. En blanco primero se pinta con esta es corteza de caoba, acá entra yacuchapana, mango, guayaba y almendra, y entonces todo eso cocinado, sale un líquido especial y pinta y sale marrón. Y después de esto tiene que pintar con el barro natural, con el barro virgen, tiene que echar todo esto, echarle con barro. Y después ya queda... No podemos ver. Ay, no, ahora. Mira, ¿ves? ¿Ves? No. No. Uy, ahora. Y entonces... Te veo lo que tienes. Ahora sí. ¡Qué belleza! Entonces ya, después de esto, después del marrón, cuando ya le echó el barro, ya se convirtió, a lavarlo, ya se quedó en negro. Entonces, este es un cojín. Ya para Día de la Madre estoy ofreciendo, ¿no? Acá mira, los colores, mira. ¡Qué belleza! Y dime, ¿No? Eso es natural. Mira. Bello, bello. ¿No? Dime, ¿ya has hecho algo que tenga la idea de la solidaridad, la comunidad? Hemos hecho el coronavirus acá, sí. y las madres, mira, acá, espérate un ratito. Qué increíble. Me preocupa el tiempo. Este es su trabajo de mi hijo Runín, A ver. que ha hecho para la pandemia coronavirus en nuestro idioma. Mira. Sí. ¿Viste? Que el mundo entero está con la mascarilla. No solamente el Perú, sino a nivel nacional. Por eso está el mundo acá. Sí. ¿No? Y acá dice, en Shipibo significa quédate en casa. ¡Ay, qué genial! Ajá. Entonces, y este es el mío. Oye, tómale una foto y nos los mandas para mirarlo mejor. Ya. Pero después, quizás, después. Y este es el mío, que nosotros estamos encerrados, pero nosotros seguimos continuando trabajando. Significa que ahí, mira, como si fuera una cadena que está cerrado, pero seguimos trabajando nosotros. Quédate en casa, dice acá, pero en idioma también. Yo me quedo en casa. ¿Puedes mostrarlo mejor? No puedo. Sí. Ya. Ahora sí mejor lo vemos. No, mira, ahí están las mujeres que siguen. Mándanos una foto también, porque no lo vemos muy bien, porque es bien grande, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Entonces, mira. Ajá. Sí, entonces así trabajamos. Entonces, yo he hecho mucho mantas ya. Mira, y esto estoy Mira, qué bordando, privilegio, ¿no? es tener esta exhibición personal. Sí, claro, y esto es lo que mi hijo está haciendo, el cuento del oso hormiguero y el jaguar. Ya está en el Facebook también, ya hizo marroncito y salió bien bonito. Qué belleza. Como peluche. Ajá. Yo creo que el tiempo está avanzando, ¿quisieras tú dar un mensaje quisieras enviar un mensaje a los artesanos del mundo? Bueno, yo lo puedo decir, los artesanos del mundo, que no se queden atrás. Seguimos avanzando, encerrados, producímonos, porque después con el tiempo va a arreglar y para poder vender y hacer talleres por
por la tecnología, aprendámonos. Nunca es tarde para aprender. A los que saben, que nos enseñen para seguir avanzando, para que no sea olvidado el arte, sino que en pandemia esté presente el arte. ¿Por qué? El arte es terapia, el arte es vida, el arte es todo, ¿no? Para seguir haciendo. Entonces, esa forma no quedan vencidos. Tenga esperanza, tengan fe, tenemos que resistir para seguir vencer esta pandemia. Esta pandemia es una enfermedad que viene y no vemos, es invisible, nos ataca, pero nosotros tenemos que estar espíritu fuerte. Entonces, cuando choca, no te va a tumbar, sino va a quedar ahí. Entonces, eso les puedo decir, toman su eucalipto, toman su quión, jengibre, toman sus ajos, su limón y su miel de abeja, ¿no? Y si están agitando, rayan su pepino, el pepino hay por todo lado, por todo país, y tomate. Eso tomen para que estén bien, para que también gárgara de sal, aceite de oliva, para que esté suave los gargantas, y frótense con el mentolato caliente todo su cuerpo, y abríguense, no tome agua helada, agua fría, después lo van a tomar, porque ahorita estamos en la crisis de las enfermedades que nos está atacando, pero tengamos fe y salimos adelante, todos juntos, unidos, y respetar lo que nos dice nuestro presidente, hacer caso, no salir de la casa, no emborracharse. Hay que obedecer para que no aumente, porque si no nosotros mismos lo perjudicamos y nos aumentamos el tiempo y aumentan los enfermos y mueren. Entonces quedémonos en la casa y seguir trabajando y seguir triunfando. Gracias. Gracias, Olinda, bellas palabras. Muchas gracias. No, lindo. Sí, y ojalá muchas que gracias. tenemos que continuar esto, pero en otro momento, ¿no? Porque creo que ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Alejandra. Sí, muchas gracias. Espero que no haya hablado mucho. No, no. ha llenado el corazón. Estamos ya, lo voy a cantar. Ánimos. Ya. ¿Lo canto? Ya, un canto. No cuente maraví, no cuente maraví. Unis aika, ati kumanat maraika kaya. Nungku shibinoy Ascashun kaya, pandemia no reteno. Sinkitana no mabu, kushino ikawa. Sinkitana no mabu, kushibino ikawa. Gracias, señorita. Gracias, Olinda. Sí. Gracias Muchas a ti. Gracias. Qué honor conocerte. Ay, gracias. Si me quieres ver, en mi Instagram es Olinda Rushin Jabu Silvano. En mi Facebook es Olinda Silvano. Ahí me vas a conocer más. Gracias. Ya, vamos a poner los links con esta presentación. Y también Muchas gracias, cursos. Alessandra. Muchas gracias, señorita. Fue un placer de conocerla y conocer a mi gran amiga Alessandra. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Que tenga buenas noches. Ya. Chao, un abrazo. Chao, chao. Cuídense. Chao. Besos.